Saludos hermanos y hermanas de batalla. En este vídeo hablaré de los Xenos más interesantes de la galaxia y os contaré una serie de datos recientes sobre la actitud del Imperio con respecto a la interacción con las razas Xenos. Un saludo para los primeros en comentar el vídeo de los Squad. Los Xenos son todos esos alienígenas que viven en la galaxia. Algunos son enemigos de la humanidad, otros están extintos y algunos pocos conviven con los humanos incluso sin que ellos lo sepan. No se registra exactamente cuándo la raza humana se enteró de que no estaba sola en la galaxia, o con qué especie alienígena inteligente hizo contacto por primera vez, pero lo que sí sabemos desde los primeros registros imperiales es que la humanidad ha estado compitiendo con los Xenos desde la era oscura de la tecnología. Casi todas las especies alienígenas encontradas por la humanidad desde los tiempos de la Gran Cruzada han sido tan malévolas o agresivas hacia la humanidad que cualquier forma de negociación o parlamento a menudo resultó imposible. Esto generó desconfianza y odio hacia todas las razas Xenos que se encontraron en la galaxia, por lo que ahora gran parte del Imperio, liderado por el fervor religioso del Adeptus Ministorum, cree en el exterminio de todas las razas Xeno, incluso de aquellas que son especies completamente pacíficas. A día de hoy, ningún humano puede interactuar con una criatura Xeno de ninguna manera, excepto de forma violenta. Estas criaturas son intrínsecamente blasfemas contra el Dios Emperador y deben ser eliminadas a la vista sin excepción. A pesar de esta prohibición y de los muchos peligros Xeno en todo el Imperio, hay quienes en su ignorancia o desesperación están dispuestos a hacer pacto con los extraterrestres. De todas formas, existe la posibilidad de que un Xeno coexista con la sociedad humana, siempre que permanezcan en compañía de un humano que pueda dar fe de su servicio y que acepten ser marcados visiblemente para demostrar que están sancionados por el Imperio. Obtener tal sanción es un asunto costoso y desafiante. Son pocos los que incluso admitirían que tal práctica existe, y muchos menos se atreverían a realizarla. Recomendaría prudencia al llevar incluso a un Xeno autorizado a un mundo humano. Aquellos que comprenderán la naturaleza de la marca y la noción de la sanción son todavía una minoría, y una criatura Xeno solo esparcirá miedo e ira por su presencia entre las masas comunes de la humanidad. En este vídeo no hablaremos de los Xenos más importantes, que serían los Necrones, Eldar, Tau, Tiránidos y Drukhari. Vamos a ver directamente a aquellos menos conocidos, los que permanecen ocultos para la gran mayoría del Imperio, y los que para mi gusto son los más interesantes. Los Ambuls son una especie Xeno semi-inteligente presentes en numerosos mundos del Imperium de la humanidad. Los Ambul son criaturas subterráneas, cubiertas por un exoesqueleto blindado parecido al de un insecto y dotada de garras duras como el hierro. La mayoría de los xenólogos imperiales, como mi amigo, creen que la especie evolucionó de los desiertos del lejano mundo de la muerte de Luther Macintre IX en el Segmentum Tempestus. Los Ambuls viven principalmente bajo tierra durante los duros días locales, emergiendo por la noche para cazar. A día de hoy se los puede encontrar en toda la galaxia trabajando como esclavos para el Imperio. El Mechanicus, mediante una fusión con una máquina, los ha esclavizado para tareas mineras. Esta nueva criatura se llama Ambot. Una Medusae es un organismo parásito alienígena invertebrado que reside dentro de la telaraña Eldar y parece que se alimenta de los sueños y pesadillas de los seres vivos. La principal forma de ataque de las medusas parece ser insertar sus tentáculos en el cerebro y el sistema nervioso central de una criatura y fusionarse con ella. Los Eldar oscuros están jodidamente locos, permiten que las medusas se alimenten de las emociones más extremas a las que puedan someter a sus víctimas. Luego, los Eldar oscuros se comen la medusa experimentando ellos un frenesí de emociones. No me gustaría tener un final tan espeluznante. Los ancestrales eran una especie de seres reptilianos cuyas habilidades tecnológicas y poderes psíquicos eran muy avanzados. Ellos gobernaron la Vía Láctea antes del desarrollo de la mayoría de otras especies sensibles de la galaxia. Se cree que los ancestrales fueron los creadores originales de los Aeldari y muchos otros pueblos inteligentes de la galaxia, como los Yokaero y los Orcos. Esta raza se vio envuelta en un gran conflicto hace más de 60 millones de años con los Zetán y sus sirvientes Necrones, una guerra que perdieron. Después de su derrota, los ancestrales desaparecieron de la galaxia,
todo lo que sabemos es a través de la mitología Eldar. Los Demiurgos son una raza alienígena inteligente de pequeños comerciantes humanoides robustos y mineros de asteroides, que son casi puramente espaciales viviendo en sus enormes y majestuosas naves comerciales. Su historia no está documentada en el Imperio, al igual que sus orígenes, intenciones y la amenaza actual que representan. Todo lo que se sabe sobre ellos se basa, en el mejor de los casos, en especulaciones. Algo que está claro es que los Demiurgos se han aliado con los Tau, sirviendo como socios comerciales del Imperio Tau. Inicialmente fueron presentados a los Tau a través de sus relaciones mutuas con los Krut, otros que también son aliados de los Tau. Los Diáspores eran una civilización nómada de humanos y extraterrestres que vivían a bordo de una vasta colección de naves estelares, manteniendo una red de estaciones espaciales recolectoras de hidrógeno alrededor de varias estrellas para alimentar los generadores de energía de sus naves. Durante los últimos días de la Gran Cruzada, a principios del 31 milenio, la Legión de Manos de Hierro encontró las flotas de los Diáspores. Los Manos de Hierro ofrecieron a los miembros humanos del Diáspores la oportunidad de separarse de sus aliados Xeno y unirse al Imperio del Hombre, pero estos se negaron, por lo que las órdenes imperiales vigentes tuvieron que hacerlos destruirlos como una amenaza potencial para el naciente imperio. Los Xenolianos son una pequeña raza Xeno de aproximadamente 1,5 metros de altura, con cuerpos delgados y piel suave de color amarillo pálido. Sus rostros carecen de rasgos distintivos, con ojos con pupilas verticales y solo ranuras delgadas para la boca, las orejas y las fosas nasales. Solo usan ropa sencilla, normalmente batas holgadas con capuchas, zapatos toscos y cinturones. Aun así, están lejos de ser tecnológicamente ignorantes, ya que usan armas sofisticadas que emplea cierta ciencia de carácter alienígena desconocida para el Imperium. Sus bandoleras llevan munición cristalina para sus armas, algo muy similar a las armas de los Eldar. Se comunican con chillidos agudos y gestos con las manos, pero la mayoría puede hablar en gótico bajo si lo desean. Los Xenolianos odian al Imperio por el exterminio al que han sido condenados. A menudo trabajan como mercenarios para los herejes del caos y organizaciones criminales de otros humanos así un poco rebeldes. Se sabe que reaccionan violentamente a los símbolos del Imperio y nunca trabajarán conscientemente para las fuerzas imperiales, así que su destino está sellado. Los Gal son una especie alienígena anfibia que a menudo sirven como mercenarios para el Imperio Tau. Los miembros de la raza Gal están cubiertos de escamas verdes, y a la mayoría de los humanos les parece que son como grandes pulpos humanoides. El Imperio Tau normalmente mantiene una pequeña cantidad de mercenarios Gal dentro de sus filas, pero se los puede encontrar dentro de muchas otras facciones diferentes en toda la galaxia, siempre que el precio sea el correcto. Como ocurre con la mayoría de las especies alienígenas, los Gal odian a la humanidad debido a la intolerancia del Imperio hacia todas las razas alienígenas inteligentes. Cuando el Imperio Tau decidió anexionarlos definitivamente, los Gal estaban entusiasmados con la propuesta y rápidamente acordaron seguir el bien supremo. Los Rut son una raza de seres carroñeros que se encuentran en toda la galaxia, aunque nunca en grandes cantidades. Se les describe como vagamente humanoides, de ojos negros, con extremidades largas y segmentadas, un exoesqueleto y una boca con dientes y mandíbulas. Observar un Rut a menudo es difícil, incluso dentro de una habitación bien iluminada, y esto es debido a un campo de distorsión de origen desconocido que emana de los Rut y que impide que el ojo humano se enfoque en ellos. También se sabe que los Rut emiten desde sus cuerpos un campo desconocido de radiación entrópica, el cual puede hacer que toda materia viva y orgánica envejezca o se descomponga rápidamente. Sería un proceso inverso al campo de éxtasis, y se presupone que esta habilidad puede ser de naturaleza psíquica. Quizás la infestación de Rut más conocida se produjo en el año 783 del milenio 41, en el mundo agrícola imperial de Úrsula Spinal. Los cultivos del mundo se convirtieron en cenizas, y sus defensores encontraron sus cuerpos biológicamente envejecidos 50 años estándar por la exposición a los campos entrópicos mortales de los Rut. Para hacer frente a este problema, 6 regimientos completos de las tropas árticas de Valhalla asaltaron el planeta y lograron derrotar a la infestación Xeno, pero a costa de la pérdida de la preparación para el combate para 3 de los regimientos debido al envejecimiento prematuro causado por los Rut.
Los yokaero son una especie inteligente que se asemeja a los orangutanes. Aunque carecen de cualquier forma conocida de lenguaje, son capaces de realizar tremendas hazañas de construcción y manipulación tecnológica, y además se especializan en el uso de tecnología de armas, especialmente armas miniaturizadas. Los yokaero no son una especie evolucionada naturalmente, sino que fueron creados por los ancestrales durante la Gran Guerra en el Cielo hace más de 60 millones de años terrestres, todo con el propósito de ayudar en su conflicto contra los Zetán y los Necrones. Los imperiales que poseen un armero yokaero en sus filas a menudo ven a los xenos dejando su huella de inmediato, ya que estos realizan modificaciones menores que no siempre proporcionan una ventaja al artículo en cuestión, sino que simplemente se sienten bien para el yokaero. Los Crave son una peligrosa especie de xenos dotados psíquicamente que actúan como esclavistas y han estado plagando la raza humana desde los primeros días de la Gran Cruzada. Se sabe poco sobre la apariencia física de estos alienígenas, ya que todos los relatos de encuentros con ellos son enfatizados en sus habilidades psíquicas, y además también hacen énfasis en su terrible tecnología. Los Crave son sanguijuelas psíquicas que se alimentan de las mentes y las almas de los mundos humanos subyugados a los cuales someten. Los Crave también parecen poseer algún tipo de afinidad natural con la disformidad, ya que sus armas preferidas son los llamados espejismos de disformidad, espadas forjadas a partir de materia solidificada del Immaterium, capaces de atravesar fácilmente una servoarmadura. Se dice que el Crave más antiguo y fuerte que encontró el Imperio Humano pudo rivalizar en masa con un primarca, aunque afortunadamente estos ejemplares son muy raros de encontrarse. Los Caimbrag eran una especie de alienígenas humanoides simiescos, los cuales coexistían con los humanos de la cultura Interex antes de la Gran Cruzada. Mucho antes de que la humanidad se hubiera extendido por las estrellas desde su mundo natal de Terra, los Caimbrag gobernaron un imperio interestelar muy grande y poderoso. Sin embargo, cuando los humanos de Interex hicieron el primer contacto con ellos, el imperio de Caimbrag era viejo y estaba en decadencia. Los Caimbrag, en lugar de ir a la guerra contra una especie más poderosa, decidieron aliarse con la humanidad. Así, los Caimbrag quedaron bajo el dominio de los Interex, con las ciertas limitaciones que les impusieron. La más importante de todas ellas fue que ningún Caimbrag se le permitiría portar armas, excepto en tiempos de guerra. Aquellos Caimbrag en ejército Interex sirvieron como tropas de choque debido a su constitución fuerte y rechoncha, que era similar a la de un gorila bípedo. La tecnología de los Caimbrag en el momento del primer contacto con los Interex estaba muy avanzada. Las armas de los Caimbrag, en particular, eran de interés tanto para los Interex como para el Imperio Humano, ya que tenían vínculos claros con los poderes del caos. Un ejemplo fue una espada conocida como Natame, que fue dedicada y bendecida por el dios del caos Nurgle. Se sabe que el Imperio los aniquiló después de la herejía de Horus, seguramente por su posible vínculo con el caos. Los Krut son una especie de humanoides salvajes y miembros del Imperio Tau. Los Krut son medio metro más alto que la mayoría de los humanos, es decir, que medirán unos 2 metros y pico. Su ascendencia aviar les da un pico parecido a un pájaro, y sus largas púas sobresalen de sus cabezas como si fueran su cabello. Una característica única de los Krut es que evolucionan seleccionando rasgos genéticos de sus enemigos derrotados, para absorberlos comiéndolos. Debido a esto, las muchas bandas de guerra Krut en la galaxia a menudo se ven radicalmente diferentes. Este comer de sus enemigos se relaciona con las creencias religiosas de los Krut, que creen que cuando un guerrero de cualquier raza muere, su espíritu guerrero debe mantenerse, y la única forma de hacerlo es comiendo su carne. Los Krut practican esto en sus costumbres de entierro, en las que el cuerpo del difunto es consumido por sus parientes. Los Krut se alimentan extensamente de una especie en particular para comenzar a adquirir las características anatómicas y mentales de esa criatura. Al absorber el ADN de esta manera de especies sensibles como los orcos y los humanos, también pueden asumir aspectos culturales de esa raza. Especies como los tiránidos, que también absorben el ADN de sus presas, son peligrosas para los Krut, ya que pueden adquirir demasiadas características indeseables de los tiránidos. Las especies animales que acompañan a los Krut son parientes genéticos de ellos. En otras palabras, son Krut que evolucionaron de esa forma por error. Si bien se supone que el contrato con los Tau es exclusivo, los Krut se ofrecen como mercenarios y venden sus servicios a cualquiera que esté dispuesto a pagarles. Así,
pueden expandir su comercio y recolectar material genético en toda la galaxia. Los Lacrimole son cambiaformas vampíricos, capaces de mutar totalmente y cambiar a voluntad su forma y aspecto tras alimentarse de la sangre de un individuo. Durante la Gran Cruzada se declararon extintos, sin embargo, aún quedan supervivientes causando estragos por toda la galaxia. Estos Xenos a menudo se esconden a bordo de naves espaciales imperiales en forma humana, para así poder alimentarse de la tripulación y los pasajeros de la nave mientras viajan por la galaxia en busca de nuevos mundos en los que alimentarse. La verdadera forma de Lacrimole es una masa de carne y extremidades constantemente en movimiento, y solo sus ojos negros permanecen sin cambios. Los Laer eran una especie reptil no humanoide dedicada a la adoración del caos Slaanesh. Había variaciones aladas, acuáticas y de todo tipo en la forma serpentina básica de los Laer. A menudo eran altos y sinuosos, con una parte inferior del cuerpo similar a una serpiente común a su especie, y los tórax musculosos enfundados en una armadura plateada, de la cual brotaban dos pares de extremidades. La parte superior de los brazos portaba largas hojas de energía envueltas en relámpagos, mientras que la parte inferior empuñaba unos guanteletes crepitantes que disparaban letales rayos de energía verde. Sus cabezas eran parecidas a serpientes, con ojos brillantes y mandíbulas sobresalientes que producían un chirrido cuando atacaban. Los Laer fueron encontrados por primera vez por la Legión de los Hijos del Emperador en su mundo natal, completamente cubierto por un océano global llamado Laeran. Como los propios Hijos del Emperador, los Laer apreciaban la perfección en todos los aspectos de la vida. Mediante el uso de la manipulación química y genética desde su nacimiento, los Laer se adaptaron mejor a sus roles culturales, ya fueran trabajadores, soldados, diplomáticos o incluso artistas. El primarca Fulgrim rechazó cualquier tipo de cooperación con los extraterrestres, porque como proclamaba la doctrina imperial, solo la humanidad era perfecta. Que una raza Xeno sostuviera que sus propios ideales fueran comparables a los de la humanidad era una blasfemia en su forma más descarada, y merecía nada menos que la aniquilación. En una campaña brutal y sangrienta, los hijos del emperador acabaron con la raza Laer. Sin embargo, los miembros de la 28ª expedición que investigaron el lugar de culto principal de los Laer, un gran templo dedicado a Slaanesh, fueron corrompidos por el toque del caos. La destrucción de los Laer marcó la caída de la Tercera Legión y su primarca ante los deseos del príncipe del placer Slaanesh. El Ordo Xenos busca el planeta de los Loxatil para extinguirlos, ya que son una especie inteligente de Xenos que trabajan como mercenarios junto a piratas y renegados que atacan a las naves del Imperio. Hasta la fecha, los Loxatil no han mostrado evidencia de influencia o corrupción por parte de los poderes ruinosos, pero voluntariamente sirven junto a los seguidores mortales de los dioses del caos y otros enemigos de la humanidad, así que la única solución al problema es aniquilarlos a todos. Todos los Loxatil encontrados hasta ahora han utilizado unas armas únicas conocidas como desintegradores Flechette. Estas armas son apuntadas y disparadas por un implante cibernético que ha sido conectado al cerebro de los Loxatil. Los desintegradores disparan ráfagas similares a las de una escopeta con millones de fragmentos monomoleculares que destrozan la armadura y dejan terribles heridas en la carne. Los megarácnidos son una raza inteligente de Xenos que se asemeja a arañas gigantes. Sus cuerpos estaban cubiertos de una sustancia metálica que hizo que sus garras fueran capaces de cortar fácilmente a través de la servoarmadura de un marín espacial, y aún por encima, sus pieles resultaron ser resistentes incluso a los disparos de las armas Volter. Había una amplia variedad de megarácnidos, los había con alas, los había rápidos y lo más increíble, incluso los había del tamaño de un titán imperial. No se ha confirmado si fueron exterminados durante la Gran Cruzada, pero es bastante probable que así fuera. Eran un viejo enemigo de la civilización interexhumana no imperial, que en lugar de cometer genocidio habían exiliado a los miembros supervivientes de la especie al mundo que llamaron Urisarch como un acto de misericordia. Las fuerzas del Imperio del Hombre emprendieron una campaña de exterminio contra ellos durante la Gran Cruzada después de que varias compañías de marines espaciales se perdieron en combate contra los megarácnidos mientras estos exploraban por primera vez ese planeta. La guerra resultó muy costosa en vidas de Astartes, aunque parecía estar progresando de manera constante al 6.º mes.
La campaña llegó a un final abrupto cuando los Interex llevaron para ver quién estaba perturbando el mundo de reserva de los megarácnidos, y se produjo el primer contacto entre los Interex y el Imperium, representado por el jefe de guerra Horus. Se desconoce si la campaña continuó o no después de los últimos días de la Gran Cruzada, y el destino final de esta especie no está documentado en ningún registro imperial existente. Los Nikazar son una especie de Xenos psíquicamente poderosos que están aliados con el Imperio Tau. Los Nikazar están impulsados por una curiosidad insaciable por explorar y viajar por la galaxia. Fue este impulso el que llevó a la flotilla de los Nikazar a hacer el contacto con los Tau, lo que resultó en que los Nikazar se convirtieran en la primera raza en convertirse en un aliado del incipiente Imperio Tau. Su contribución al bien supremo es la mayor provisión de naves estelares para la Armada Tau, en particular las embarcaciones involucradas en tareas de reconocimiento y exploración, que a menudo son tripuladas por los propios Nikazar en lugar de la casta del aire de los Tau. La propulsión y navegación de todas las naves Nikazar se deriva de los potentes poderes psíquicos que definen a la especie Nikazar. Por esta razón, los Tau han tenido cuidado de evitar que el Imperio del Hombre, conocido por su persecución extrema de los psíquicos, descubra la existencia de los Nikazar dentro de su imperio. Debido a que pueden sobrevivir durante largos periodos en hibernación debido a su fisiología alienígena, han viajado lejos del Imperio Tau, por lo que no podemos estar seguros de cuánto saben los Tau sobre la galaxia, pero sin duda conocen bien gran parte de esta. Los Rakghoul son feroces merodeadores Xeno y una amenaza relativamente nueva dentro de la expansión Coronus de las estrellas Halos adyacente al sector Calixis. La especie Xeno fue encontrada por el Imperio por primera vez en las 20 estrellas más allá de las profundidades de Alenic, en el siglo VIII del milenio 41. Esta raza Xeno, de la que sabemos muy poco, con certeza adopta la apariencia de reptilianos de piedra irregulares y toscamente tallados, con 8 extremidades y más de 3 metros de largo. Son de color tiza y una disposición corporal similar a una mantis. Los guerreros Rakghoul prefieren el aumento cibernético para aumentar sus habilidades y reemplazar las extremidades perdidas. Su punto de origen sigue siendo desconocido, al igual que las motivaciones de sus ataques esporádicos contra mundos y naves controladas por los humanos. Además, masacran indiscriminadamente y roban minerales y armas. Su lenguaje áspero y chirriante sigue siendo incomprensible, y no se ha registrado ninguna comunicación exitosa entre los Rakghoul y la humanidad, pues ningún Rakghoul ha sido capturado con vida. Los Sahar-Duin son una especie de Xenos anfibios que poseen branquias, postura erguida, 4 extremidades palmeadas y una cola larga con aletas. Sus dominios cayeron ante la Legión de los Lobos Espaciales en algún momento durante la Gran Cruzada. Incluso hoy, los planetas de los Sahar-Duin permanecen oscuros e inexplorados. Se sabe que el capítulo de los Cicatrices Blancas ha luchado contra estos temidos Xenos en algún momento durante el milenio 41. Los Slaut son criaturas de gran tamaño y parecen estar compuestas de millones de gusanos retorcidos que asumen una forma humanoide de unos 3 metros de altura. Pueden manipular su forma, así como la de sus vasallos constructos. Son extremadamente inteligentes y resistentes, y completamente malvados. El Ordo Xenos tiene numerosos casos documentados de encuentros con estos misteriosos horrores a lo largo de los milenios. Incluso existe alguna evidencia de que han desestabilizado lentamente varias colonias fronterizas imperiales para matar y devorar a los humanos mientras la anarquía y la guerra civil se extienden. Los Slits son una raza de criaturas reptiles inteligentes con una parte inferior del cuerpo similar a una serpiente y un torso vagamente humanoide, aunque lucen múltiples brazos y una cabeza más serpentina que humana. Estas monstruosidades serpentinas de 4 brazos provienen de un mundo perdido hace mucho tiempo por la caricia de quien tiene sed. Sin embargo, su naturaleza miope y autoindulgente los hace suficientemente seguros para que los Drukhari los exploten. De todas las especies que acechan en los reinos adyacentes satélites a Comorrat, la mayoría de los arcontes Eldar oscuros han descubierto que los Slide son una de las especies de guardaespaldas más fiables y supervivientes disponibles para contratar. Los Strixis son una especie de Xenos nómada y escasa, con reputación de comerciantes, vagabundos y a veces esclavistas y piratas poco confiables.
son encontrados con poca frecuencia en la expansión Coronus en el límite del sector Cálisis del Segmentum Oscurus. Son descritas de diversas maneras por los espectadores humanos, como una criatura desgarbada y de múltiples ojos que se semeja a un embrión de perro de tamaño humano y piel asquerosa. Sin embargo, se comunican fácilmente con los humanos dispuestos a través de un lenguaje común de codicia, curiosidad e interés propio. Una de las facetas más extrañas de la cultura Strixis es su odio casi irracional por los Aeldari. Los Talerianos son una especie reptil menor. Anatómicamente tienen cintura estrecha y hombros anchos, mientras que en promedio son un poco más cortos que los humanos. Debido a sus largos hocicos y su predilección por trabajar como mercenarios, los humanos a menudo se refieren a ellos como los soldados perros talerianos. Durante la Gran Cruzada, las flotas de expedición imperiales bombardearon con virus la mayoría de los mundos natales tarelianos, casi acabando con toda la especie. Esto ha provocado que los tarelianos guarden rencor y una enemistad eterna hacia el imperio que ha durado 10 milenios. En el año 998 del milenio 41, una civilización tareliana fue devorada por la flota enjambre tiránida Moloch durante su avance desde el norte galáctico y el sector Kiltor. Por lo tanto, es probable que los únicos tarelianos supervivientes sean los perros soldado que operaban como mercenarios fuera de sus territorios de origen. Los vampiros son criaturas procedentes de la disformidad. Ahora viven camuflados entre la sociedad, ya que pueden alterar su apariencia para parecerse a cualquier especie del universo. Succionan la fuerza vital de sus víctimas hasta que las convierten en una especie de zombies bajo su control. No es nada raro ver que debido a sus poderes psíquicos doblegan poco a poco una ciudad o un mundo, y se hacen con el control como ocurrió en Cephian IV, planeta dominado por una secta de vampiros. Esta sería la segunda prueba de que hay vampiros en Warhammer 40.000. Los véspides son una especie vagamente insectoide, aunque este término es imperfecto y no explica muchos aspectos de su fisiología inusual. Actualmente son una raza del Imperio Tau, y son muy utilizados como tropas de exploración y ataque rápido. Aparentemente están controlados por un dispositivo que originalmente tenía la función de establecer una comunicación entre las dos razas, pero que tenía el oscuro objetivo de someter mentalmente a la raza de los véspides. Sus cuerpos están encerrados en un exoesqueleto quitinoso y lucen muchas púas letalmente afiladas. Parece ser que ven a través de 3 pares de ojos, un par percibible de rango ultravioleta, el otro para el espectro visible normal y el último para el espectro infrarrojo. Se supone que los véspides ven en los 3 rangos del espectro electromagnético simultáneamente, y por lo tanto tienen una percepción de su entorno única para su raza. Los véspides pueden volar a través de un par de alas quitinosas duras, que también emiten un tono ultrasónico continuo con el que la especie parece capaz de modular y controlar el funcionamiento de su tecnología basada en cristales. Los Zoat son una especie antigua medio reptil y medio centauro, la cual al parecer fue esclavizada o especialmente diseñada como los demás miembros de los tiránidos incorporados a las multitudes de bioformas subordinadas que sirven a la mente enjambre. A pesar de su creación por los tiránidos, los Zoat pudieron escapar de la influencia psíquica de la mente enjambre y tomar sus propias decisiones. Su función aparente dentro de la flota enjambre era actuar como embajadores y así preparar la invasión tiránida junto a los cultos de Genestealer. Actualmente se les puede ver como tropas mercenarias contratadas por los colosarios Eldar. Hasta aquí mi lista de xenos más interesantes que podemos encontrar en la galaxia. Espero que os haya gustado este vídeo.